Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Dios también llora. Los detalles. Hacer la voluntad de Dios, es vivir en obediencia a Dios. Filipenses 2:5-11, en la Biblia, dice hasta qué grado Jesucristo obedeció al Padre Dios. La obediencia es lo que Dios más quiere de nosotros. De nada sirve decir a Dios, Señor Dios, te amo, si no mostramos obediencia a Dios, al agrado de Él. Sin obediencia, Dios no acepta que le digamos esto. De Jesús Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, en la Biblia. Entonces, de esto se entiende que amar a Dios, es dar complacencia a Dios. Jesucristo dio una orden diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Lucas 12:30. La orden de Jesús en Lucas 12:30 conlleva tener que obedecer a Dios, al estilo de Jesús, cuando nuestro Salvador vivía en este mundo. Un error muy frecuente que se comete, es dar a una entidad espiritual, a un santo, santa, virgen, etc., el amor y la gloria que pertenecen a Dios. Compartir lo que pertenece a Dios con alguna entidad espiritual, es totalmente inaceptable delante de Dios. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres terrenales. Pero cuando esto sucedió, el crédito perteneció a Dios, porque Dios fue quien creó las leyes de embarazo. Nuestros padres terrenales sintieron la necesidad de actuar, con la posibilidad de que un hijo apareciera en el vientre de cada madre. Y la mayoría de las madres aprendieron a amarnos durante los 9 meses, antes de nacer. Recuerde que hay mujeres que no aprenden a amar a los fetos y prefieren hacerse abortos. El crédito de la existencia de una persona pertenece a Dios. Esto indica que solamente Dios es nuestro Padre espiritual, y como tal, en lo espiritual, nosotros debemos invocar, clamar o pedir, solamente a Dios, tal como ordenó Jesucristo en Juan 14:13-14 de la Biblia. De ahí es que, a Dios solamente es a quien debemos adorar. La Biblia enseña que los grandes hombres y mujeres del Viejo Testamento invocaban o pedían a Dios solamente. Todos los que invocaban entidades espirituales, y no a Dios, lo que hacían, era llamar la atención a Baales, y estos, estaban, y están, representados por demonios de Satanás. Jueces 2:11 en la Biblia, dice, los israelitas hicieron lo que es malo, a los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales. Y en comparación, hoy podemos decir, en el presente, muchas personas, hacen lo que es malo, a los ojos de Yahvé, y sirven a santos, a santas, a vírgenes, etc., etc. Por tanto, en el ambiente espiritual, es a Dios solamente a quien debemos invocar, y clamar por ayudas y socorro en asuntos materiales. En Juan 14:13-14 en la Biblia, Cristo ordena diciendo, todo lo que, ustedes, pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Preste atención que Jesús no insinúa que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Si Jesús en la Biblia no revela que clamemos, o pidamos a Él, entonces, pedir a un familiar muerto, o a un santo, o a una virgen, es inútil, pues es algo que Dios ni Cristo aceptan. Además, si los santos, santas, etc., todavía son almas que deben resucitar, ellas están sin actividad, ellas están en descanso en el paraíso, y estarán así hasta el momento que Dios las resucite. Lo cual ocurrirá cuando Cristo regrese al mundo. Clamar o pedir a hijos de Dios que ya murieron, por ejemplo, a Martín de Porra, es algo que ni Dios, ni Cristo aprueban. Dios es todopoderoso, Dios no necesita ayuda de las almas que están en descanso. Satanás y los demonios, engañosa y maliciosamente contestan las oraciones que no son dirigidas a Dios. En toda la Biblia encontramos que, en el ambiente espiritual, no se menciona tener esperanza, pedir
o clamar a otro ser que no sea Dios. También, la Biblia indica que, en estos tiempos modernos, debemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque somos pecadores delante de Dios, como se lee en Romanos 3:23. Y Jesucristo es nuestro abogado, delante de Dios, como se lee en 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Para ayudas en asuntos espirituales, nosotros podemos también invocar a Jesucristo y al Espíritu Santo. Muchas personas son bendecidas por Dios con bienestar y salud. Pero un alto número de estas personas dan el crédito, la gloria, a una entidad espiritual. Una entidad espiritual es un ser espiritual, sea real o ficticio, que no sea Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo. Dios no comparte la gloria que pertenece a Él con nadie ni con nada. Deuteronomio 4:24 en la Biblia dice que Dios nos cela, y Dios siente celos en cada uno de nosotros, porque Él nos ama con un amor tan grande, que muchos de nosotros no entienden ese amor. La persona que ama, en ciertas circunstancias, siente celos por el ser amado. Juan 3:16 en la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande, que a mí me consta que Dios ha llorado al estilo de un ser humano, debido a lo que nosotros le hacemos sufrir, cuando le herimos por medio de la desobediencia, la idolatría, y en la falta de amor hacia Dios. 1 de Corintios 13:4 en la Biblia, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Dios nos ama, hasta el punto que, Él llora debido a nuestros comportamientos negativos, hacia Él. Años atrás, yo tuve un sueño, en el cual yo veía a Dios llorando, y en mi sueño, Dios lloraba debido a que la mayoría de las personas en este mundo, dan preferencia a las obras, y a los deseos del diablo. Desde Adán y Eva, Satanás ha estado teniendo éxito, cuando él se dedica a conquistar personas en este mundo, tal como lo hizo con Adán y Eva. Debido a esto, en Mateo 7:13-14 en la Biblia, Jesús el Salvador dice que, pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo de Dios. Satanás y sus demonios logran que solo algunas personas hallen el camino y la puerta que conducen hacia Dios. Mientras yo interactuaba en sueño con Dios, yo decía, ¿cómo es posible que un ser tan grande, como es Dios, esté llorando por seres tan miserables como nosotros? ¿Cómo es posible que el Creador del vasto universo esté llorando debido a nuestro mal comportamiento? Es que el amor que Dios tiene hacia nosotros no tiene medida. En Juan 5:17 de la Biblia, Jesús el Salvador se declaró ser Hijo de Dios. Y todo indica que Jesús heredó de su Padre Dios esa manera divina de amarnos, con un amor extraordinario. En 1 de Juan 4:8 en la Biblia, Juan el Evangelista declara que Dios es amor. Y en cuanto a mis sueños con Dios, yo he tenido varios sueños con Dios. En número 12:6 en la Biblia, Dios dice que Él se aparecerá en visión y en sueño, y hablará con nosotros. Dios no nos obliga a que le amemos, y su amor ágape hacia nosotros le impide destruirnos como si fuéramos mosquitos molestosos. De ahí es que Dios también llora, cuando está bien afligido, debido a nuestros comportamientos negativos hacia Dios. En Juan 11:35, la Biblia dice que Jesús lloró al ver a Marta y a María sufriendo debido a la muerte de su hermano Lázaro. La realidad es que Dios y Jesucristo tienen sentimientos. Jesucristo tiene la misma grandeza que Dios tiene. Por eso, Filipenses 2:6-7 en la Biblia, dice, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Jesucristo, durante un tiempo, abandonó la grandeza divina que Él tiene a la altura de la grandeza de Dios, para venir al mundo a salvarnos. Y al Jesucristo hacer esto, Él pagó delante de Dios todos los pecados nuestros.
ya que la humanidad entera, desde un principio, ha estado ofendiendo a Dios con nuestros comportamientos. Veamos. Durante el reinado de los jueces en Israel, muy frecuentemente, el pueblo de Dios pecaba seriamente contra la voluntad y en contra de los propósitos de Dios. Los actos pecaminosos de los israelitas generaban sufrimientos a ellos, porque el mal regresa a quienes lo cometen. Lo que estaba sucediendo era que, los israelitas se dejaban engañar del diablo, y por eso, los israelitas pecaban una y otra vez en contra de Dios. Tan frecuente pecaban, que los israelitas caían en sufrimientos, y ya era para que ellos abandonaran a los Baales y recordaran bien quién es el verdadero Dios de Israel. Pues Dios los había disciplinado muchas veces, debido a sus rebeldías y desobediencias. Ya era para que no se metieran otra vez en muchas dificultades. Ellos, a causa de la idolatría, caían hasta en la esclavitud, y en una ocasión, durante 18 años fueron dominados por los filisteos y por los amonitas, quienes los esclavizaron. Espiritualmente hablando, nosotros los humanos encerramos una naturaleza caída y perdida, la cual es fomentada por Satanás y sus demonios. Por eso, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni usted ni yo conoce verdaderamente el corazón humano. De ahí, es que, es más fácil para nosotros señalar con el dedo a estos israelitas, cuyos actos en contra de Dios en los tiempos de los jueces, eran inaceptables delante de Dios. Estos actos en contra de Dios, tuvieron lugar unos 1000 años antes de Cristo. Para nosotros, es bien fácil aceptar que ellos obraron mal, sin antes examinarnos y entender que nosotros también actuamos mal delante de Dios. Hoy en día, hay una gran apostasía entre los que nos llamamos seguidores de Jesucristo. La naturaleza humana es así, y por eso las sociedades en las que vivimos se hallan hoy ante tantas dificultades. Solo un retorno a Dios nos pondrá en el camino apropiado y correcto. Los israelitas estaban a favor de los dioses falsos, de los Baales, y al rechazar a Dios, rehusaban servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros hacemos lo mismo hoy en día, pues muchas personas prefieren invocar a un santo o a una virgen y a cualquier otra entidad espiritual que poner la mirada solamente en el Dios de Jesucristo. Dios rechaza que mezclemos lo que pertenece a Él con entidades espirituales, porque eso es adulterio espiritual delante de Dios. La Biblia enseña que Dios es amor en 1 de Juan 4:8, por ejemplo, y el amor y la obediencia que pertenecen a Dios, no se deben compartir con otro ser espiritual, así como el amor de un esposo hacia una esposa, no se debe compartir con otra mujer. El amor conyugal es un derivado del amor a Dios. Por eso, en Marcos 10:8 de la Biblia, Jesús el Salvador dice que, el esposo y la esposa, los dos son una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. De modo que, delante de Dios, una tercera persona no tiene cabida en el amor conyugal. De esa manera también, el amor de usted hacia Dios, no se debe compartir ni mezclar con una entidad espiritual. Jueces 17 en la Biblia, dice, se encendió entonces la ira de Yahvé contra Israel, arriba dijimos que Dios tiene sentimiento, y los entregó en manos de los filisteos y de los hijos de Amón. Este Dios llamado Amón era una de las tantísimas deidades falsas, a quien los habitantes de todas las regiones alrededor de Israel invocaban. Por eso, Jeremías 46:25 en la Biblia, dice, Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón, como a los que en él confían. Estimado hermano, Dios puede permitirse remover algo, cuando ese algo le falla. Muchos creen que Dios necesita de la iglesia, y por tanto, de cada uno de nosotros, y que Él tiene que contar con los misioneros que propagan el mensaje de su amor. Pero Dios no tiene que contar con ninguno de nosotros.
pues Él no depende de ninguno de nosotros. En cambio, nosotros sí dependemos de Él, y nuestro Creador desea estar con nosotros. Posiblemente, los israelitas habían llegado al punto más bajo que podían descender, pues la situación se había vuelto desesperante. Jueces 10:10 en la Biblia, dice, entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los israelitas por fin llegaron a tal desesperación, que decidieron volver a Dios, y aquí vemos que la historia vuelve a repetirse. Eso ha sido un ciclo en la historia de la Biblia, que se ha venido repitiendo, hasta nuestros días. ¿Y qué sucedió después? Veamos. En la Biblia se lee, el Señor respondió a los hijos de Israel, ¿no han sido, ustedes, oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, y de Maón? Y cuando clamaron a mí, no les libré de sus manos, pero ustedes me han dejado, y han servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no les libraré más. Muévanse, y clamen a los dioses que han elegido, que ellos les libren en el tiempo de vuestra aflicción. Jueces 10:11-12. Los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Quitaron, pues, de en medio de ellos los dioses ajenos, y sirvieron al Señor. Y él se angustió a causa de la aflicción de Israel. Jueces 10:15-16. Qué amoroso es nuestro Dios, el Señor se angustió mucho, al ver a los israelitas afligidos. Tan mal que le pagaba el pueblo de Dios, a pesar de los tantos milagros y prodigios, que Dios, ya, había realizado, a favor del pueblo de Israel. Así como en la historia de Israel, vemos que ellos pagaban mal a Dios, hoy en día, nosotros también actuamos mal delante de Dios. Que llegó a decir Dios acerca de los israelitas, el Señor dijo, porque, el que les toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. En sentido general, Israel es para Dios, como la niña de los ojos de Él. Hoy en día, hay personas quienes alegan ser hijos de Dios. Pero en realidad, no lo son. Pues para Dios, son hijos ilegítimos, en el sentido de que no han experimentado un nuevo nacimiento espiritual. A una persona, solamente, le es posible llegar a ser hijo legítimo de Dios, cuando esa persona, pone su confianza en el Señor Jesucristo, como su Salvador personal, ver 1 de Juan 5:12. Por eso, debemos examinarnos personalmente, para estar seguros que estamos en la ruta hacia el reino de Cristo. Detrás de la actitud de los israelitas, en esta exhortación, quienes abandonaron a Dios para servir dioses falsos, a Baales, estuvieron las fuerzas del mal dirigidas por Satanás y sus demonios. Estos seres, constantemente están operando para hacer que los humanos actuemos en contra de la voluntad de Dios. Ya sabemos cómo ellos hicieron caer a Adán y a Eva, y la escena de Adán y Eva se repite miles de veces a diario en todo el mundo. En una ocasión, Jesús el Salvador dijo al apóstol Pedro, le dijo así, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. En Mateo 16:23. Pedro, en esos momentos, estaba siendo usado por Satanás, sin Pedro darse cuenta que el diablo le estaba usando. Del mismo modo, en este escrito vemos que Satanás y los demonios estuvieron actuando para que los israelitas abandonaran a Dios. Esto mismo, en el día de hoy, están haciendo Satanás y los demonios en todo el mundo. Desde el mismo comienzo de la historia del ser humano, el mundo entero ha estado siendo afectado negativamente por las actividades de Satanás y los demonios. En la actualidad, ellos están haciendo que la gente deje de hacer la voluntad de Dios y haga la de ellos. Hoy en día, vemos que los matrimonios del mismo sexo están en aumento, lo mismo que los abortos. Todo tipo de males delante de los ojos de Dios están en aumento. Las gentes del mundo, poco a poco,
van aceptando las propuestas de Satanás. Nosotros no sentimos que Satanás nos obliga a aceptar sus propuestas, así como el caballo no siente que nosotros lo obligamos a que permita que cabalguemos en él. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios cuando nos advierte de los peligros de Satanás y de sus demonios. Satanás y sus demonios verdaderamente ven y tratan a las gentes del mundo como si somos de una granja humana de ellos. Desgraciadamente, la mayoría de las gentes del mundo obedecen a Satanás como las gallinas en las granjas se dejan conducir por sus dueños. Que Dios bendiga a usted ricamente.